Muy buenos días. Los saludo en esta hora de la mañana, en el admirable nombre del Señor Jesucristo, a todo aquel que me está escuchando en este momento. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento. La Biblia nos receta en Lucas 10, del 25 al 37, sobre el buen samaritano. Ese buen samaritano que Dios quiere que seamos nosotros. ¿Con quiénes? Con nuestro prójimo. Allí encontramos una pregunta muy linda que le hace un hombre a nuestro Señor Jesucristo. Le dice que qué debemos hacer para obtener la vida eterna. Allí en esa historia que nos receta la Biblia, encontramos la historia de un hombre que se va a descender de un pueblo a otro pueblo, de una nación a otra nación. Ese hombre se va a trasladar hacia otro lugar, y allí en ese lugar lo que ese hombre no se imagina es de que se va a encontrar con otros sujetos, con otros personajes, la cual aquellos personajes son unos ladrones. Es una acechanza que tiene el enemigo. Entonces aquel hombre se desciende hacia ese lugar donde él iba, sin saber y sin tener en cuenta de que allí aquellos sujetos lo iban a detener. Lo llegaron y me imagino yo en ese momento la frustración que él haría, porque aquellos hombres llegaron a despojarle de sus pertenencias, de sus cosas. Llegaron fue a robarle. Lo golpeaban, lo maltrataron verbalmente, lo agredieron. Dice la escritura, la palabra de Dios, que quedó moribundo, medio muerto. Entonces, hermano querido, amigo querido que está escuchando este video, a esta historia que nos está relatando la Biblia, Dios en esta hora y en este momento dice: no te preocupes. Alguno o más de uno de ustedes estará pasando por una necesidad, por un problema, por un inconveniente, por alguna aflicción de esta vida. O de pronto se encuentra como está aquel hombre en aquella historia de la Biblia, que se encuentra allí tirado, que estás tú por lo menos en tu casa, en una soledad, pasando por una tristeza, estás viviendo algún problema sentimental. De pronto tu corazón se ha concentrado en el corazón terrenal de alguna otra persona. No te preocupes. Sigue la historia y cuenta que estando ese hombre allí tirado en el piso, viene un sacerdote, viene un hombre, un sacerdote, receta la Biblia, la cual ese sacerdote llega y lo mira, lo ve, lo observa que está allí tirado. ¿Y qué hace ese sacerdote? Se va por otro lado, no le ayuda, no le brinda el apoyo que necesita aquel siervo, aquella persona que está allí tirada. Ese sacerdote nos identifica en la Biblia como la religión. Amigo querido, hermano querido, la religión nunca hará nada por el hombre, por el ser humano. Entonces tenemos que tener en cuenta, de pronto ustedes están allí en esa frustración, en esa tristeza, en ese dolor, en ese inconveniente, y muchas veces llegan personas a hablarle o ni siquiera se le acercan a preguntarle cómo, y lo ven allí tirado y no hacen nada, y hacen lo que hizo este sacerdote con ese hermano que estaba allí. Huyen de ese lado, se van del territorio donde está usted necesitando la ayuda, o necesitando que compartan con usted un versículo, o que compartan con usted algo para que le anime. Pero hermano querido, no te preocupes, no te preocupes. Diga, esa persona es tu prójimo, esa persona puede ser cualquier de tus familiares. De pronto ese levita identifica, la Biblia no lo enseña como la ley. La ley tampoco aquí en esta tierra hace nada por ninguno. La ley terrenal condena, pero la ley, la justicia divina, la ley lo que hace es traerlo para perdonarlo, para ayudarlo, para darle libertad. De pronto también muchas veces a tu casa, a tu hogar, o en esa necesidad, en ese problema en el que tú estás, llega también alguna otra persona.
algún gobernante, alcalde, concejal, no sé qué, pero llegan allí para poder mirar cómo está usted, pero lo único que hacen es mirar y huyen. No saben acercarse, no saben darle la mano para levantarte, para ayudarte a salir de esa necesidad, de ese problema en el que te encuentras. Pero yo sigo diciéndoles que no se preocupen, que en el nombre del Señor Jesucristo todo pasa. Después de la lluvia viene el sol, después de la tormenta viene la calma. Entonces, sigue relatando la historia en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Dice que por allí, por ese momento, desciende entonces, pasa un buen samaritano, un hombre, la cual vio y vio misericordia de aquel sujeto que estaba allí tirado. Ese buen samaritano nos identifica como nuestro Rey Salvador, Jesucristo. Esa persona, buen samaritano, llega y se acerca allí a donde está ese sujeto, saca de su bolsa o de su aceite y un vino y le echa en sus heridas y vendándolas, lo alza. Dice la Biblia que lo alza de allí, de ese lugar, lo monta en su montura, no sé qué clase de animal o medio de transporte llevaba, pero en sí fue que ese buen samaritano se lo llevó a su casa para cuidarlo. Allí lo tuvo, lo puso en un mesón, allí empezó a tratarlo, empezó a cuidarlo. Eso es lo que quiere hacer Jesucristo en esta hora contigo, ayudarte a salir de esa aflicción, de ese problema, de esa necesidad en la que tú te encuentras. Solo que debes dejarte usar por Él. Tienes que llegar a abrirle su corazón para que Él entre allí donde tú necesitas eso. El problema aquí no es cómo salir de esa necesidad, cómo salir de ese problema, cómo salir de ese inconveniente en el que te encuentras. Aquí lo que debes es dejar que Dios entre allí, que al Dios entrar allí en su vida, Él sabrá qué hacer con esas necesidades, con ese problema. Nuestro entorno está nuestro prójimo. Debemos amarnos unos a otros, como Dios nos ha amado a nosotros. Y si queremos heredar esa morada celestial que Él nos tiene preparada para ti y para mí, amigo querido, hermano querido, tenemos que estar firmes en esto. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, que tengan un buen día. Dios les bendiga. Esta es mi reflexión para que tu vida cambie a partir de este momento. Cambie su forma de pensar, cambie su forma de actuar.